buenos días como una verdadera bofetada. Así lo calificó el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en sus palabras en medio de una carta a diario El Mercurio, en donde, claro, él ahí expresa su opinión en torno a este mismo bono que se va a entregar de manera anual a 24.000 funcionarios de Carabineros, el cual a juicio de él es insuficiente. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho una propuesta anteriormente respecto a lo que significaría un bono de manera trimestral que era equivalente al programa de mejoramiento de gestión que se entrega, por ejemplo, a los funcionarios públicos de manera anual. También, por lo tanto, él mismo consideraba que eran cifras bastante similares, considerando también que se trataba de personas que, Carabineros, los funcionarios que integran la institución, a juicio del ex general director, son personas que evidentemente arriesgan su vida de manera diaria por el bien de la sociedad. Por lo tanto, él considera sumamente injusto este mismo bono, que aparte va a ser entregado a un 40% de la institución y no de manera total, pasando así a llevar esto mismo, y destacamos que son las palabras que emite claramente el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en medio de esta misma carta. Él menciona que se pasa a llevar a los mismos funcionarios que se perfeccionan, que se mantienen estudiando y sumamente pendientes, por ejemplo, a lo que es tanto la misma perfeccionamiento de sus mismos estudios, para así estar dentro tanto de la escuela de Carabineros como también de la escuela de suboficiales, y así también las mismas categorías en donde ellos mismos van perfeccionando todo lo que son sus mismos estudios para llegar a ser funcionarios policiales y también ir ascendiendo a medida que pasa el tiempo. Pero aquí mismo, como lo mencionábamos anteriormente, la polémica se torna en medio de lo que menciona tanto Yáñez en esta misma carta y publicada en este medio, pero aparte de esto también considerando lo que se había hecho de manera previa, porque antes de que él dejara su cargo el 27 de septiembre de este año, ellos, por medio del Ministerio del Interior, ya habían realizado su propuesta, en el cual se enmarcaba en una propuesta bastante sólida y que ya estaba bastante también establecida de alguna u otra manera, porque se mencionaba que efectivamente lo que se pretendía buscar era que los mismos funcionarios de Carabineros recibieran en su totalidad, es decir, el 100% de la institución recibiera un bono que fuera equivalente a lo que reciben actualmente los funcionarios públicos, y que es por lo menos en cifras, de hecho nosotros lo tenemos anotado, que eso mismo equivale aproximadamente a un 8% de las remuneraciones de la institución. Por lo tanto, aquí mismo esa era la polémica que se torna, y más aún considerando lo que decía Yáñez en esta misma carta, que finalmente se trataba de funcionarios que arriesgan su vida de manera diaria por el bien de la sociedad, Maribel. Sí, bueno, es una polémica que ha puesto sobre la mesa el ex director de Carabineros, y vamos a sumar a esta conversación, a este debate, al diputado Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros acá en Alerta. ¿Le encuentra la razón al exdirector? Buenos días. ¿Le encuentran la razón al exdirector de Carabineros en relación a poner sobre la mesa finalmente que este bono no es para todos y que es insuficiente? Una bofetada, lo dice él en esta carta publicada en El Mercurio. Tiene toda la razón, Mariel. ¿Qué te puedo decir? Hay un compromiso, un trabajo previo con la Subsecretaría del Interior que realizó Carabineros. Y la verdad es que no se cumplió ese acuerdo o ese compromiso en lo más mínimo. Y eso obviamente que produce indignación no solamente en Carabineros, sino que en parte importante del país, que ve como prioridad, por la crisis de seguridad que estamos viviendo, que es la más grande de la historia, los sueldos de los carabineros. Nosotros necesitamos tener carabineros motivados, que quieran ser parte de esta institución, pero que además permanezcan en ella. Y la verdad es que hoy día las motivaciones son pocas. Recordemos que no una parte menor de carabineros está dejando la institución para irse al mundo privado porque ofrece mejores condiciones laborales. No se comprende, Maribel, de todo sentido cuando el ex general director dice: pero si los funcionarios públicos reciben un PMG trimestralmente, y nosotros que damos la vida para proteger a los chilenos y que cumplimos una función crítica, no lo recibimos. Entonces la propuesta del gobierno no recoge en lo más mínimo aquello. Lo aprobamos, obviamente, Maribel, pero la verdad es que lo reciba un sueldo al año y que lo reciba solamente el 40%, es decir, 24.000 carabineros de 50.000, es absolutamente insuficiente, y como bien dice el ex general director, es claramente una burla. Claro, es un sueldo al año el que va
a recibir los funcionarios, no son todos, y parte de lo que él establece en esta carta, porque voy a leer, dice, este bono lo recibirá aproximadamente un 40% de los funcionarios de Carabineros, lo que significa una verdadera bofetada para el 100% de quienes se desviven a diario por la seguridad de todos. Además, dice él, un sueldo de carabinero dividido en 12 meses está muy lejos del bono PMG, Programa de Mejoramiento de Gestión, que se entrega a cerca de 200 servicios del Estado, cuyos funcionarios, y sin querer, dice él, en ningún caso entrar en comparaciones odiosas, no arriesgan sus vidas por el solo hecho de cumplir con su deber. O sea, acá se hacen diferencias entre los funcionarios públicos y los funcionarios de Carabineros. Los públicos reciben 3 veces un bono y acá los carabineros van a recibir solamente uno. Claro, y los funcionarios, uno se pregunta, ¿el funcionario público arriesga su vida? El funcionario público tiene que desvivirse en la calle protegiendo la vida de los demás, incluso con horas extra y con jornadas bien largas. La verdad es que no. Entonces, entendiendo que la función más crítica que hay en nuestro país, sobre todo hoy día, que hay que enfrentar un crimen organizado cada vez más violento, son los carabineros, y que además todos los barrios de nuestro país necesitan mayor carabineros y motivados y con incentivos claros. ¿Quién va a querer hoy día entrar a la institución si no es solamente por vocación? Y la vocación, Maribel, no es suficiente. Entonces, necesitamos tener sueldos acordes al riesgo que están enfrentando cada día las policías. Y sin ir más allá, Maribel, recordemos que también se deja fuera la Policía de Investigaciones. Hay una discriminación que es odiosa. ¿Por qué se deja fuera la Policía de Investigaciones? ¿Por qué se deja fuera a personal que ejerce funciones logísticas y operativas y administrativas en Carabineros? Entonces, se empieza a generar una suerte de discriminación que termina además afectando a las propias instituciones. Es decir, la PDI va a decir, bueno, ¿y qué pasa con Carabineros? Y dentro de la misma institución de Carabineros dice, ¿por qué unos los reciben y otros no? Yo tengo un ejemplo, Maribel. Un carabinero que recibe un sueldo aproximado de 600, un poquito más de 600.000 pesos, va a recibir 50.000 pesos al mes. O sea, eso es, claro, ese es el pago de Chile. Claro, frente a esto. Y además por un año, Maribel. Recordemos que esto se incorporó a la ley de reajuste, por lo tanto, no lo tienen asegurado para el próximo año tampoco. Entonces, lo que genera indignación y rabia con justicia en el ex general director de Carabineros es que había un compromiso porque se trabajó esto con la Subsecretaría del Interior. Entonces se generaron expectativas. Sí, Falsas expectativas, Maribel. Yo me acuerdo que lo había puesto sobre la mesa cuando era el actual general director de Carabineros. Ahí igual hubo un cruce de declaraciones porque la ministra del Interior, Carolina Toa, las autoridades del Ministerio del Interior dijeron esto no se finalmente comunica por la prensa, tenemos que analizar. Lo que sí había consenso de que era necesario mejorar las remuneraciones, y por eso ahí lo que dice el general Yáñez es que él había pedido un bono trimestral, pero esto no fue así. No fue así. Y uno recuerda también, diputado, lo que sucedió, por ejemplo, con un funcionario de Carabineros que tuvo que trabajar, o trabajaba como guardia de seguridad, pierde la vida, bueno, a manos de un compañero, después se supo eso, pero finalmente indica una realidad de que muchos funcionarios de Carabineros el sueldo que tienen no es suficiente y tienen que desempeñarse en otras labores. Eso está prohibido, pero lo hacen de igual forma para poder tener más dinero, más recursos para sus familias. Vemos a funcionarios trabajando de guardias en Uber. Entonces, claro, y uno se pone en el lugar de ellos y claramente es insuficiente. Ahora, esto fue aprobado por todo el Congreso Nacional. Sí, fue aprobado, Maribel, porque la verdad es que como los parlamentarios no disponemos de los recursos públicos, es decir, no podemos nosotros poner más recursos para subir el sueldo de los carabineros porque hay iniciativa exclusiva del presidente. La verdad es que era esto o no tener absolutamente nada. Pero claramente que es insuficiente, está muy alejado de la propuesta que se trabajó y el compromiso que se generó en torno a esa propuesta. Entonces uno se pregunta, Maribel, cuando hay plata para condonar el CAE, cuando hay plata para darle un crédito con aval del Estado a TVN, que está desahuciado, de más de 24.000 millones de pesos, cuando se crea un Ministerio de Seguridad, donde se van a destinar 7.000 millones, uno dice, pero bueno, ¿dónde están las prioridades, el sentido de urgencia? Hoy día la urgencia es la inseguridad que se vive en las calles, y para eso necesitamos tener más carabineros y en mejores condiciones laborales, que no abandonen, como tú dices, Maribel, carabineros para dedicarse a una labor en el mundo privado
o bien que no hagan trabajos extras que no pueden, o incluso, Maribel, que no hayan tantas licencias médicas, o combatir incluso la corrupción que puede generarse dentro de la institución. Entonces, la verdad es que está mal puesto el foco, Maribel. El foco hoy día es la inseguridad en nuestro país y quienes arriesgan la vida por todos nosotros, y que lo vemos a diario con tantos mártires, lo mínimo es haber recogido esta propuesta o una parte importante de ella, lo que claramente no fue así. Sí, es que me llama la atención también, diputado, porque uno escucha, habla con alcaldes, habla con la gente, ¿y qué es lo que piden? Mayor presencia de carabineros, mayor dotación, mayores patrullajes. Entonces, claro, en el fondo, usted dice sobrecargarlos a todos con horas extras, con jornadas largas de trabajo, y que eso no venga equiparado también con un aumento en la remuneración. Claro, en no poner el foco quizás donde es necesario y de lo que está demandando la ciudadanía. Ahora me voy a otro tema, que en la cuenta pública el presidente Gabriel Boric señaló finalmente lo que se está cumpliendo. Él dijo que precisamente iba a avanzar en un bono anual. Acá dice, anunció la suma de 800 nuevas plazas de carabineros y anuncia un bono anual a las policías, en este caso a carabineros, pero, claro, dice, se elevará la gratificación de riesgo de los 24.000 carabineros que trabajan en las calles en todas las regiones del país y a los efectivos de control de orden público, GOPE y PPI. Esto representará hasta un sueldo mensual adicional al año. O sea, y ahí advirtieron inmediatamente que el beneficio no iría a quienes cumplen, por ejemplo, labores en comisarías. O sea, en el fondo, esto ya se había hablado y ya se había zanjado por parte del Ejecutivo al menos. Así lo establece en este discurso, en esta cuenta pública del 1 de junio, que el bono iba a ser así, como se está entregando, uno al año. Sí, claro, bueno, uno siempre espera que las cosas mejoren con el transcurso del tiempo, o bien que lo que diga el presidente pueda variar, considerando las circunstancias en que está viviendo el país, la mayor crisis de inseguridad en la historia. Cuando habla de 800 nuevas plazas, Maribel, uno se pregunta, bueno, en las condiciones que está Carabinero hoy día, ¿se van a llenar esas plazas? ¿Hay una motivación suficiente para eso? Entonces, si tú creas las nuevas plazas, tienes que tener los incentivos necesarios para ello. Entonces, frente a una actividad cada vez más riesgosa, tú necesitas tener las condiciones laborales óptimas, y no se entiende que funcionarios públicos, muchos de ellos que cumplen una labor encomiable, pero que están en oficinas, muchos de ellos que no ponen en riesgo su vida, reciban un PMG trimestral, y Carabineros y la Policía de Investigaciones, que son las funciones más críticas que se desarrollan hoy día en nuestro país, no lo tengan. Sin ir más allá, Maribel, hoy día Carabineros tiene más de 200 funciones administrativas, que también saca Carabineros de las calles. Recordemos que realiza notificaciones juzgado policía local, de familia, de juicios de menor cuantía. Perdemos muchos carabineros notificando diariamente y sacándolos de las calles, además de los sueldos bajos. Entonces, me parece, Maribel, que la prioridad está mal enfocada por parte del gobierno respecto de la asignación de recursos. Si están pidiendo más recursos para otras áreas, yo la verdad es que primero me haría con la primera área, que es fundamental en nuestro país, que es la seguridad. Y en ese sentido, el reclamo del general Yáñez tiene mucho sentido, considerando además, Maribel, y con esto cierro, que esta propuesta se trabajó con el Ministerio del Interior. Hay una propuesta que está elaborada, desarrollada, y conjuntamente con eso se generaron altas expectativas en la Policía de Carabineros, precisamente porque todo indicaba que esta propuesta iba a ser recogida, precisamente porque se trabajó con Interior, y eso lamentablemente no fue así. Ahora, claro, usted dice tampoco, ¿está incluido la PDI, la Policía de Investigaciones? No, no está la PDI. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está la PDI? También cumplen funciones críticas, investigativas, enfrentamientos. O sea, están indagando al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo. Entonces, ¿por qué no la Policía de Investigación? Entonces se produce una discriminación odiosa que termina generando una rivalidad también inconducente entre las policías de por qué se privilegia una y la otra no. Entonces la verdad es que si se van a hacer las cosas, Maribel, hagamos las cosas bien. Porque si la vamos a hacer a medias, la verdad es que termina generando más dificultades y una discriminación que es lamentablemente odiosa, y que pareciera ser de que esto no es prioridad. Porque tú puedes tener vehículos, puedes tener logística, puedes modernizar
la labor de las policías, pero si no reciben un sueldo, la verdad es que lo otro no importa, no es tan relevante. Sí, ahora mi pregunta es, esto tuvo que pasar por el Congreso Nacional, o sea, fue aprobado también y fue visado por los parlamentarios. Sí. ¿Hay alguna forma de volver atrás o ya se zanjó? ¿Hay una forma de modificarlo, de arreglarlo o de incluirlo quizá en otra glosa o a través de otro mecanismo que no sea el presupuesto, diputado? Sí. Sí, mira, a ver, se aprobó en el Congreso, Maribel, porque recordemos que el presidente de la República es el que administra la cartera fiscal y el que destina los recursos. Por lo tanto, estábamos frente a la espada de la pared, o aprobamos esto o no hay nada. ¿Y no hay espacio de es que, negociación tampoco ahí, diputado? Sí, pero no hubo voluntad, Maribel, si esa es la verdad. No hubo voluntad. Entonces, teniendo ese escenario, hay una propuesta, que es precisamente la propuesta que hace Carabineros con funcionarios incluso de una división de gestión institucional de la Subsecretaría del Interior. Pero eso es iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque requiere recursos públicos. Entonces la pregunta es, ¿el presidente de la República va a presentar un proyecto de ley donde le ponga prioridad al sueldo de las policías? Esa es una pregunta que el Ejecutivo el gobierno tiene que responder, porque el Congreso esto lo vamos a aprobar en 2 segundos. Claro. Maribel, no nos perdemos en eso. Pero la pregunta es, ¿el presidente de la República, en vez de darle prioridad a otras cosas que quizás no son tan relevantes como la seguridad en nuestro país, está dispuesto a subirle el sueldo como corresponde a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para tener Carabineros y policías más motivadas y mayor cantidad de plazas llenadas en el corto plazo, y que las policías no estén realizando labores extraordinarias o bien retirándose por falta de incentivo en relación a los sueldos que reciben, porque los sueldos, Maribel, son realmente bajos? Sí. O sea, no estamos hablando acá de un gustito, no. Estamos hablando de sueldos realmente indignos en relación a la función que desarrollan todos los días, en que ponen en riesgo la vida de ellos para resguardar la nuestra cada vez con mayor intensidad y con mayor riesgo para sus propias vidas. No, tiene sentido también, diputado, porque es un incentivo para las personas, para los funcionarios, para ingresar a la fila de Carabineros también, que se mejoren las remuneraciones, entendiendo la demanda de la ciudadanía que pide mayor dotación. Uno habla con los alcaldes, habla con los vecinos, siempre están pidiendo más presencia de Carabineros, se sientan de esta forma también más seguros. Entonces, claro, usted dice que el mecanismo para quizás modificar esto o quizás integrarlo, agregarlo, podría ser un proyecto de ley. Ahora usted dice que podrían estar los votos en el Congreso de forma transversal. No te quepa ninguna duda, ¿sí? Maribel, no te quepa ninguna duda. ¿Cuál sería la objeción de tener más seguridad y Carabineros más motivados y Policía de Investigaciones más motivados en las calles con un mejor sueldo? Lo que es injusto hoy día es el sueldo que reciben y el PMG que no tienen y que funcionarios públicos sí tienen. Eso es lo injusto que hay que corregir. Entonces no te quepa ninguna duda, Maribel, de que transversalmente, no solamente la oposición, me imagino que el socialismo democrático, que por lo menos en materia de seguridad han estado alineados en los últimos proyectos, van a estar de acuerdo. Entonces acá es un tema de voluntad. Entonces el presidente de la República, que le pone prioridad al CAE, a darle un crédito con aval del Estado a TVN, se olvida que la principal prioridad de nuestro país es la seguridad y tener mayor cantidad de Carabineros y Policía de Investigaciones en las calles. Y por eso, Maribel, creemos que es tremendamente relevante esto, considerando además que las carreras de Carabineros son tremendamente cortas. Entonces tiene que haber un incentivo a largo plazo para poder ingresar a sus filas y permanecer en ellas. Y eso es precisamente lo que hoy día falta. Sabe, diputado, que es un tema que genera harto debate, harta conversación también en las casas. Han llegado muchos mensajes y a través también de la cuenta de X. Mire, vamos a pasar a revisar algo que nos comenta Remigio Vera. Nos dice, hola, saludos desde Chillán, saludos también para allá. Atento a este tema, creo que estos son los resultados de que ningún gobierno democrático puso atajo a tiempos a la delincuencia y creo que no pasa por bonos o aumento de sueldo. Acá en Chillán la delincuencia está desatada. Bueno, es una realidad, ¿no?, que vive no solamente quizás este vecino Remigio de Chillán, sino en otros
lados también a lo largo de nuestro país y que, claro, no tiene que ver con un gobierno ni con otro. Es algo que se ha extendido ya y que lamentablemente al parecer alcanzó un punto cúlmine con el crimen organizado que ha estado presente en las calles, uno lo ve también con los homicidios, pero claro, finalmente es un tema que viene desde hace varios tiempos, el tema de la delincuencia. Hay otro también, opinión que nos ha llegado a través de esta cuenta, nos dice Claudio Martínez. Por favor, no entren en comparaciones odiosas. Los funcionarios públicos, si bien no arriesgan su vida como carabineros, igual se merecen el bono trimestral. Soy funcionario de salud y ya los quisiera ver haciendo un turno trabajando en un hospital. O sea, tiene mucho sentido también lo que dice Claudio. Claro, Maribel, lo que pasa es que uno no busca sacar el bono trimestral a los funcionarios públicos, uno busca que también lo reciban carabineros. Los funcionarios de salud hacen una tremenda labor, sin ninguna duda, con turnos que a veces son eternos. Yo me saco el sombrero. Yo me saco el sombrero con los funcionarios de la salud, sobre todo, que están en consultorios, que están en los hospitales, turnos larguísimos. Así que, claro, yo entiendo eso de lo que se desprende en su palabra, diputado, que no es, en el fondo, quitar ese bono, sino agregar a carabineros. Yes. Ya, mire, tenemos otra opinión aquí, nos dice el Killer. Comparto con diputado. ¿Por qué motivo se discriminó al 60% restante del personal? Con esto quizás haya roces entre mismo personal, porque algunos no reciben ese bono. ¿Y qué pasa con personal civil que cumple funciones en la institución? Es que eso es dentro de la misma institución lo van a recibir unos y no otros. Y resulta que las labores logísticas y operativas son igual de importantes, porque resulta que es la planificación en torno a poder abordar la delincuencia en nuestro país. Entonces, se van a producir esas discriminaciones odiosas. Uno recibe más que otro cuando están realizando funciones que son tremendamente relevantes las dos. Entonces, finalmente, la cura puede ser peor que la enfermedad. Entonces, claro, la pregunta hay que hacerse al gobierno de por qué discrimina a gran parte del personal de las policías de carabineros y deja fuera a la policía de investigación. Es algo que nosotros por lo menos no comprendemos, aprobamos porque obviamente que generar un bono a no tenerlo, por muy bajo que sea, es preferible a no tener nada, pero la verdad es que hay que preguntarse cuáles son las prioridades de este gobierno, que sin ninguna duda tiene que ser, primero, antes que todo, la seguridad y la motivación para tener carabineros en las calles, en la cantidad suficiente, que es lo que pide la gente, y con unos sueldos que sean dignos, y en ese sentido el bono PMG es algo que yo creo que no admite ninguna discusión respecto a la justicia que hay detrás de esto, considerando las condiciones que hoy día ejercen sus funciones nuestras policías. Sí, bueno, es un tema que se presta, ¿no?, para el debate. Hemos tenido también las opiniones de la gente que ha querido participar en Alerta y por supuesto vamos a estar atentos si es que hay algún cambio, alguna versión también del gobierno con respecto a este bono, ¿no?, que ha generado ahí, que haya puesto sobre la mesa y alzado la voz el ex general Ricardo Yáñez, hablando de que es una bofetada. Diputado, lo quiero llevar a otro tema que estábamos analizando antes del contacto que hemos tenido con usted, porque usted es diputado, ¿no?, por la zona de región de Valparaíso, Villa Alemana, y estábamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con quien vemos ahí en pantalla, Hugo Bustamante, el llamado psicópata del tambor, ¿no?, que le confiesa a Ivonne Toro el asesinato de 2 personas que supimos este año. Donde se va a la casa de esta persona en Villa Alemana se encuentran los cuerpos de estas 2 personas. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Que lamentablemente la familia de estas 2 nuevas víctimas, que no sabían qué había pasado con estos familiares, ¿no?, que habían puesto una denuncia de presunta desgracia hace años atrás, claro, se enteran, dicen que tienen una tranquilidad al menos de saber qué es lo que pasó con ellos, de poder darles una sepultura, ¿no?, pero no han podido recibir todavía los cuerpos, ya han pasado 6 meses. ¿Qué le parece a usted esta situación? Porque ellos lo que piden es que se puedan entregar plazos y no seguir también aplazando esta agonía que ya ha tenido por largos años esta familia. Sí, yo creo que hay que averiguar con el servicio médico legal qué pasa, porque 6 meses pareciera a todas luces un exceso en la entrega de los cuerpos, entendiendo que tienen que hacérsele distintos exámenes, me imagino, para verificar la causa de muerte,
y otros elementos que obviamente ya son de público conocimiento, incluso fue confesado por el mismo psicópata Bustamante. Yo recuerdo, Maribel, te recuerdo que nosotros presentamos una acusación constitucional en su momento contra la jueza que liberó a Hugo Bustamante en condiciones que son inexplicables. Una persona que era un psicópata rematado, que había matado a su pareja y a su hijo, el psicópata del tambor, y que a pesar de eso fue liberado a los pocos años y teniendo un informe muy negativo de Gendarmería, incluso diciendo públicamente que iba a volver a cometer delitos graves, o sea, asesinatos o delitos graves como los que cometió, que finalmente cometió contra Ámbar Cornejo, una adolescente de acá de Villa Alemana, Sí. que fue brutalmente asesinada y que además nos enteramos ahora al poco tiempo de que había matado a 2 personas más. Por lo tanto, lamentablemente esa acusación constitucional, si bien pasó la Cámara, no fue aprobada en el Senado, pero revela también los problemas que hubo y ha habido respecto a la entrega de libertad condicional, respecto a algunos jueces que claramente tienen un descriterio absoluto a la hora de liberar asesinos tan peligrosos como este. Diputado, ¿y qué pasó? Porque no lo escuché lo último. ¿Qué pasó con esta acusación constitucional en contra de esta jueza que lo deja libre, ¿no? Porque él estaba cumpliendo una pena, estuvo 11 años nomás en la cárcel, sale con este beneficio de libertad y comete este nuevo hecho que conmocionó a todo el país, la muerte de la adolescente Ámbar Cornejo. ¿Qué sucedió con ese procedimiento que ustedes iniciaron en el Congreso? Fue aprobado en la Cámara de Diputados y fue rechazado por los senadores el año 2020. Fue un hecho muy grave porque además fue un elemento, a ver, no solamente fue la libertad condicional de Bustamante, esa comisión de libertad condicional liberó a más de 1.100 personas el año 2016, entre ellos a un psicópata rematado, tan peligroso como Hugo Bustamante, donde su expediente no se demoró más de un minuto en revisarse, y donde no se tomó en consideración los informes de Gendarmería y los antecedentes médicos y de salud de Hugo Bustamante, que revelaban que tenía rasgos psicopáticos evidentes, de que no estaba arrepentido de los homicidios y que tenía un alto riesgo de reincidencia, elementos que eran claves para no liberarlo. A pesar de ello se le liberó teniendo en consideración el mínimo de la pena y la conducta previa de algunos meses, y obviamente las consecuencias quedaron a la vista, un descriterio absoluto, un abandono de deberes, una negligencia que es imperdonable porque le terminó costando la vida a una menor de edad, y en ese sentido lamentablemente la acusación constitucional finalmente no prosperó en el Senado. Maribel, hoy día tenemos a esta persona condenada, que espero que no pongan nunca más un pie en la calle, pero sirvió al menos, Maribel, para controlar de mejor manera cómo se estaban entregando las libertades condicionales. Aprobamos un proyecto de ley que ya es ley de la República, que establece más requisitos para acceder a la libertad condicional, y al menos se ha logrado después de eso que se reduzcan ostensiblemente las libertades condicionales otorgadas sobre todo a reos tan peligrosos como los que vemos en pantalla el señor Hugo Bustamante. Sí, es muy importante poner y recordar, porque yo lo decía anteriormente, uno tiene mala memoria y es importante que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos, porque por este beneficio de libertad finalmente hay otra persona, otra víctima, una joven que perdió la vida cuando estaban todos los antecedentes sobre la mesa diciendo que era una persona altamente peligrosa y donde él mismo había confesado que podía volver a cometer un delito de esta forma. Así que es importante también visibilizar lo que está pidiendo esta familia y quizás apurar el tranco, que se pueda dar un plazo porque ya llevan años esperando y son 6 meses más donde se alarga esta angustia de poder darle esta sepultura a sus seres queridos que se sabe finalmente dónde están después de tanto tiempo de desconocer el paradero. ¿Me iba a decir algo por último, diputado? Sí, sería bueno que el ministro de Justicia aclarara a las familias qué ocurre con los restos de sus seres queridos y que se apurara este trámite. Nosotros al menos vamos a hacerlo desde la Comisión de Seguridad, pedirle explicación al ministro de Justicia, porque el servicio médico legal depende directamente del ministro, y una familia que esperó tanto tiempo sin saber dónde estaban sus seres queridos y que la noche a la mañana se enteró de que este psicópata los había matado, la verdad es que lo mínimo que pueden tener es de vuelta los restos de sus seres queridos en el corto plazo, teniendo en consideración que han pasado décadas de que no sabían el paradero de ellos. Sí, y vamos a estar con el ministro de Justicia más adelante. Así que le vamos a consultar sobre este y otros temas, qué pasa con las cárceles también, por supuesto, otro tema que está en la palestra. Muchas gracias, diputado, por esta conversación, que esté muy bien, que tenga buen domingo. Gracias a ti, María. Igualmente. Gracias.